Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Sean bienvenidos a una nueva historia en tu canal, Historias Encriptadas. Hoy te traigo una historia que te hará reflexionar y pensar como a mí. Espero que te guste. La siguiente historia empieza así. En la vida siempre van a ocurrir eventos que realmente nos llegarán a lo más profundo de nuestra alma, y es que estamos hechos de los caracteres y habilidades de un Dios amoroso, solo que a veces por el trabajo, el estrés y muchos otros eventos, dejamos de escuchar la melodiosa y suave voz del Espíritu Santo, el cual nos habla en la calma de nuestras almas, el cual nos inspira en el silencio de nuestras habitaciones. Allí es donde solo sabemos nosotros lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que somos. Son muy pocos los que ahora mantenemos esa sintonía con la parte espiritual de nuestro ser. Por eso, esos actos de bondad en el mundo se muestran en escasos momentos. Es así también que cuando aparecen eventos tan hermosos y tiernos, nos sorprendemos y nos parecen tan raro ver eventos especiales en nuestro día a día. Y no hablo de cosas grandes, hablo de eventos como por ejemplo ayudar a una ancianita a cruzar la calle, brindar soporte a un amigo o una amiga en momentos difíciles. Esos son sucesos que realmente hoy en día nos llaman mucho la atención cuando aparecen. A veces nos parece tan extraordinario ver noticias de personas devolviendo dinero, por ejemplo, o pertenencias de alguien que por descuido las extravió. Son cosas para pensar y reflexionar. Pero tienen que saber, mis queridos amigos, mis queridos suscriptores, que si necesitas inspiración para resolver un problema en tu vida, necesitas un momento de silencio en tu habitación o un lugar especial para ti, apartado de toda la bulla, un momento en privado, conectarnos con nuestro lado espiritual y hacer que fluya la inocencia, como la inocencia de este pequeño en esta historia que te traigo hoy. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia ha de empezar así. Juan Gallardo es un niño de 7 años. En la cuadra donde él vive, era el único niño que vivía allí, pues todos eran adultos y muchos habían emigrado a otros lugares y habían dado en alquiler sus casas, por lo que cada mañana salía a jugar solo, con su pelota en la pared de su vecino que vive al frente, un hombre de 78 años, viudo y sin hijos. El anciano solo miraba por la ventana los pelotazos que Juan le daba a su pared y en algunas ocasiones a su puerta. Juan sabía que él era el único que estaba en casa todo el tiempo, y pues Juan no tenía permiso para ir a otro lado que no sea jugar solo afuera de su casa. Los campos deportivos quedan lejos de casa y casi siempre están ocupados por personas mayores o alquilados para eventos deportivos, así que no tenía la oportunidad para intentar jugar en un campo deportivo. Se había resignado solo a jugar frente a su casa y darle de pelotazos, como ya les había dicho, a la pared del frente de su casa, en la casa de su vecino. Siempre era así, cada día, cada fin de semana, salvo que sus padres programaran ir al campo o algún otro lugar donde jugar juntos. Pero los pelotazos un día cambiarían de sentido, y digo sentido porque hasta ese momento él lo hacía por diversión o por pasar el rato. Una tarde después de la escuela, Juan Gallardo se encontraba alistándose para salir y notó algo diferente en la pared del anciano del frente, pues su casa se mostraba a un lado un muro sin acabado, que era donde Juan le daba pelotazos, una puerta de madera que siempre se mantenía cerrada y después una puerta adicional más al fondo donde el anciano asomaba su cabeza de vez en cuando. A veces lo hacía para recibir el pan o atender a las llamadas de la puerta. Juan se asomó por la ventana de su cuarto, el cual daba a la calle. Sorprendido vio que se había pintado un arco en el muro del anciano. Sí, amigos, un arco de una cancha de fútbol. Juan no tenía palabras para describir lo que estaba viendo. Bajó rápidamente a ver y estaba muy sorprendido. Se dispuso a jugar. Pero algo no era como antes, así que no duró mucho tiempo dándole pelotazos a la pared. La curiosidad lo invadió y se dirigió hasta la puerta del fondo donde solía ver al anciano mirar hacia la calle. Algo temeroso se acercó y entonces lo vio. Estaba sentado. «Buenas tardes, vecino», le dijo Juan para romper el hielo. «Hola, ¿qué tal, Juan?», dijo el anciano a duras penas. Se sentó entonces a conversar con el anciano. Entonces supo la historia de aquel hombre, y allí supo también por qué el anciano había mandado a pintar un arco en la pared. Juan se quedó hasta tarde ese día con él conversando.
Esa había sido la primera vez que él le hablaba a aquel hombre. Ese día Juan se entretuvo escuchando las historias y anécdotas de aquel anciano. Parecía que después de mucho tiempo el anciano conversaba con alguien. Allí supo que tenía una pensión muy miserable, que no le alcanzaba para sus gastos y que casi siempre comía lo mismo. Allí Juan le dio muchas ideas para tener un negocio o más dinero. Don Manuel lo escuchó atento y tomaba con gracia las sugerencias e ideas de Juan. Él aún podía caminar, pero no tenía una buena visión. Juan quedó encantado después de la conversación con él. Así cada día lo iba a ver, e incluso ante la sorpresa de muchos de los otros vecinos, un día Juan se atrevió a abrir la puerta que nunca había sido abierta por el anciano, al menos no en mucho tiempo. Esta daba a una sala enorme, en la cual parecía haber muchas cosas interesantes y antiguas. Con el paso del tiempo, Juan se hizo muy amigo del anciano, supo sus nombres completos y toda su historia. Juan habló con su madre y le contaba todo lo que pasaba día a día con el anciano. Así Juan empezó a visitarlo antes de irse a la escuela. Le daba una taza de avena y luego se iba a estudiar. Luego al volver tomaba un plato de comida y se lo llevaba. Su madre lo veía irse cada día y comer rápido. Luego llevarle un plato de comida y allí llevaba sus tareas. Los padres de Juan veían con mucha ternura cómo su hijo tan pequeño había desarrollado el deseo de servir a sus semejantes, un hombre anciano que vivía solo. A veces llegaba preocupado a casa rápidamente para cambiarse e ir a atender a su amigo, el vecino del frente. Allí en las tardes, después de hacer las tareas de la escuela, se ponía a darle de pelotazos a la pared del anciano. Y para sorpresa de muchos que antes habían visto como una falta de respeto jugar a pelotazos en el muro de una casa ajena, ahora el anciano, con la ayuda de Juan, habían abierto la puerta principal, la cual daba a la sala enorme. Y allí se sentaba ahora el anciano, bien arreglado, a ver cómo Juancito desarrollaba su habilidad para darle al arco. Arco que, dicho sea de paso, el anciano mismo había mandado pintar. Un gesto que tuvo de hacerle esto a Juan, pues él sabía que era difícil conseguir dónde jugar en su barrio. Con el tiempo Juan fue a una academia de fútbol y cuando tenía 15 años ingresó a la reserva de un equipo profesional de su localidad. El tiempo pasó y todo se desarrollaba con normalidad, pero uno de esos días Juan fue a ver al anciano para sacarlo a ver el sol y que tome aire y para recordar las veces en las que él no podía jugar en una cancha de fútbol y le daba de pelotazos a la pared de aquel anciano. Entonces se encontró con la triste noticia que afuera de la casa de aquel hombre yacían los servicios fúnebres. Todo indicaba que don Manuel había fallecido. Caminó lentamente, recordando a aquel hombre que había tenido un gesto tan noble con él cuando era pequeño. Entonces empezó a llorar. Lo sentía como su familia ya, y se había ido. Él tenía en su mano una bolsa con pastillas que contenían vitaminas como calcio, entre otros, que había comprado con dinero suyo. Allí estaba la inmensa sala llena de gente ese día. Juan encontró a sus padres allí también. En medio de la sala había un ataúd de madera con arreglos florales. Su amigo se había ido. Ya casi se acercaba al ataúd para verlo, cuando de pronto sus padres le dijeron: ¿A dónde vas? ¿Lo conoces? Claro, dijo Juan, ¿no sabes que me pintó ese arco afuera para jugar cuando tenía 8 años? Ah, dijo su madre. Entonces en segundos rodó una pelota a sus pies. Él volteó a ver y no lo podía creer. Enorme alivio recibió al ver al señor Manuel sentado en el fondo recibiendo dinero. Él se acercó rápidamente y sin entender lo que estaba pasando lo abrazó. ¿Qué está pasando?, le preguntó, mientras secaba sus lágrimas. Pues fue una buena idea. ¿Qué cosa?, dijo Juan sin entender. Pues tu idea de alquilar mi sala. ¿Viste que tengo tanto espacio? Y yo muriéndome de hambre. El sábado que viene tendremos una recepción para un bautismo y otros eventos más. Juan respiró profundo y empezaron a reír. La madre de Juan no entendía qué es lo que estaba pasando. Y don Manuel le dijo a Juan: ¿Tú pensaste que yo me había ido? Pues con las vitaminas que me traes, creo que seré yo el que entierre a todos estos viejos de aquí del barrio. Mis queridos suscriptores y amigos, quizás don Manuel no sea eterno y un día tenga que irse de verdad. Pero cierto es que gestos como estos hacen que la vida tenga el sentido que Dios quiere que tenga.
Los buenos actos de amor y de bondad quedarán registrados en la mente, en la historia para siempre, aun así ya no estemos en este mundo. Yo soy tu amigo Carlos Matthews y espero que esta historia te haya hecho reflexionar como a mí. Recibe de mi parte un abrazo a la distancia. Nos vemos en una próxima historia. Bien, mi querido suscriptor, espero que esta historia haya logrado su cometido. Si fue así, comparte la historia con todos tus amigos, tus familiares, con quien sea que esté a tu alrededor. Suscríbete si es que no estás suscrito, activa la campanita de notificaciones para que recibas mis historias de manera personal en tu celular, tablet o donde quiera que te conectes. Yo soy tu amigo Carlos Matthews en tu canal de siempre, Historias Encriptadas. Nos vemos en una próxima historia.